Hola a todos, soy Miguel y en el video de hoy vamos a hablar acerca del genitivo sajón. El genitivo sajón es la manera como nos referimos al enclítico posesivo. ¿Qué es esto del enclítico posesivo? Es esa comita y la S para denotar posesión de algo. Tenemos que tener muy claro para utilizar el genitivo sajón cuál es el poseedor y qué es aquello que se posee. Vamos a hacer ejemplos. Este es el carro de Miguel. This is the car of Miguel. Quien posee es Miguel y aquello que se posee es el carro. Si vamos a hacer esta misma frase con el genitivo sajón, en vez de decir the car of Miguel, el carro de Miguel, vamos a decir Miguel apóstrofe S car, Miguel's car, el carro de Miguel. Y en inglés es la manera más natural de decir este tipo de palabras. Es decir, cuando nosotros estamos hablando en inglés y queremos hablar de posesiones, es mucho más natural utilizar el genitivo sajón que decir the dog of Juan, el perro de Juan, the house of my parents, la casa de mis padres, the book of the student, el libro del estudiante. Eso se puede decir, pero no suena tan natural como si estamos utilizando el genitivo sajón para decir estas frases. Pero antes de que sigamos, y si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita. Es la mejor forma de estar al día con todas las actualizaciones que pongo en mi canal y de paso apoyas mi trabajo. Entonces, tengamos en cuenta, tenemos un poseedor de algo y tenemos algo que se posee. Primero ponemos el poseedor de ese algo, después ponemos la coma, la S y después ponemos aquello que se posee. Juan's car, el carro de Juan. Jorge's brother, el hermano de Jorge. Maria's book, el libro de María. Y como ven, es bastante fácil. Tenemos que tener en cuenta ciertas cositas. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que si el poseedor en inglés termina con una S, cuando ponemos el genitivo sajón, esa S después del apóstrofe no la vamos a poner. Veamos un ejemplo. Si yo digo, la casa de mis padres, ¿quiénes poseen? ¿Quiénes son los poseedores? Mis padres. ¿Qué poseen? La casa. Entonces, primero va mis padres, en inglés obviamente, my parents. Esta palabra termina en S, my parents. Aquí, si yo voy a utilizar el genitivo sajón, solamente pongo el apóstrofe y no pongo esa otra S. My parents, apóstrofe, house. My parents' house, la casa de mis padres. Si yo voy a decir, por ejemplo, la bicicleta de Carlos, ¿quién posee? Carlos. ¿Qué se posee? La bicicleta. Entonces yo digo Carlos, apóstrofe, bike. Carlos's bike. La bicicleta de Carlos, solamente poniendo el apóstrofe sin poner esa S adicional. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para explicarles que cuando la palabra que estamos utilizando como poseedor termina en S, pero que no es plural, en la pronunciación debemos repetir la S. Es decir, si hablamos de la casa de James, James, apóstrofe, sin S porque la palabra termina en S, y después la palabra house, debemos decirlo James's house. Si yo digo la casa de Louis, Louis's house. Pero si yo voy a hablar de mis padres, que son un plural, my parents' house. Si hablo de mis hermanos, que es un plural, digo my brother's house. Otros detalles que debemos tener en cuenta cuando estamos utilizando el genitivo sajón. El genitivo sajón regularmente se utiliza cuando el poseedor que estamos mencionando es una persona o un animal, o una ciudad, o un país, o un estado. Ejemplos de esto: Miguel's sister, la hermana de Miguel. The bird's leg, la pierna del ave. Cuando estamos hablando de cosas y de posesiones de esas cosas, no utilizamos el genitivo sajón. Es decir, si yo voy a decir la puerta del carro, yo no voy a decir the car's door. Yo digo the car door, la puerta del carro. Si yo voy a decir botón de camisa, no voy a decir shirt's button. Yo voy a decir shirt button. También muy importante, si cuando usamos el genitivo sajón hablamos de personas y aquello que estamos mencionando como lo que se posee tiene un artículo definido, por ejemplo, el libro de Juan. El artículo definido nunca se pone en inglés. Es decir, yo no voy a decir the Juan's book. Yo voy a decir Juan's book, utilizando el genitivo sajón. Y cuando digo Juan's book, estoy diciendo el libro de Juan. Como ven, en este caso yo no pongo el artículo definido. Pero si me estoy refiriendo a animales, sí que pongo el artículo definido. La pata del perro, the dog's leg. El ala del pájaro,
the bird's wing. Y si estoy hablando de personas, haciendo referencia a ellas desde el punto de vista de ocupaciones o profesiones, también tengo que poner el artículo definido. Ejemplo, the president's house, la casa del presidente. The teacher's class, la clase del profesor. Como ven, son unos detalles sencillos, pero tenemos que tenerlo en cuenta para utilizar adecuadamente el genitivo sajón y puede sonar más natural cuando estamos hablando en inglés. Entonces, a manera de revisión de lo que hemos visto, observemos este diagrama. Vamos a formar un genitivo sajón. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a un poseedor y necesitamos algo que es poseído. Teniendo en cuenta esto, la base del genitivo sajón es primero el poseedor, después el apóstrofe, después la S y después lo que es poseído. Muy importante, el genitivo sajón se utiliza con personas o animales y también lo utilizamos con sitios, ciudades, países, departamentos, estados, el mundo, planetas, etc. No lo utilizamos cuando el poseedor es una cosa. Algo que nos puede ayudar para empezar a practicar y entender la formación del genitivo sajón es empezar por la frase no natural, es decir, la casa de Carlos, the house of Carlos. En este tipo de frases tenemos primero lo que es poseído y después el poseedor. Entonces, muy importante y a manera de guía para nosotros, si el poseedor no tiene artículo definido, cuando hagamos la frase con el genitivo sajón, no puede haber artículo definido. Y con esto cubrimos las normas que estamos viendo. Veamos ejemplos. La frase, el carro de Juan, the car of Juan, el poseedor no tiene artículo definido. Entonces, la frase con el genitivo sajón no lleva artículo definido. Es decir, decimos Juan's car. Y aquí estamos diciendo el carro de Juan. Cuando hablamos de personas refiriéndonos a sus oficios o cargos, ejemplo, la casa del presidente. En este caso, el presidente lleva artículo definido. The house of the president. Así que entonces, para construir la oración con el genitivo sajón, debemos poner el artículo definido. The president's house. La casa del presidente. Otro ejemplo de esto. La pierna del perro. The leg of the dog. El poseedor, que es el perro, tiene un artículo definido. Entonces, cuando construyamos a partir de esta frase, la frase con el genitivo sajón, debemos poner el artículo definido al principio. Es decir, the dog's leg. Miremos el caso de los sitios. Si yo digo, los edificios de Nueva York, the buildings of New York, el poseedor, que es Nueva York, no lleva artículo definido. Entonces, cuando construya la frase con el genitivo sajón, no debo poner el artículo definido. Diría entonces New York's buildings. Y asimismo, si voy a decir los países del mundo, que sería the countries of the world, el poseedor tiene artículo definido. Entonces, cuando construya la frase con el genitivo sajón, debo poner el artículo definido. The world's countries. Y de esta manera, con esta idea, podemos empezar a hacer ejercicios para construir correctamente las frases utilizando el genitivo sajón. Espero que te haya quedado claro todo lo que hemos visto en este video. Si tienes dudas, por favor repite el material cuantas veces sea necesario. Y si aún así las dudas persisten, déjame un mensaje, déjame un comentario, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el material de este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estoy publicando constantemente. Y de paso, apoya mi trabajo. Gracias por dedicarle el tiempo a ver este video, nos vemos pronto, chao.